cuando hay, cuando hay, es- cuando hay alguna alteración de cualquiera de estas enzimas, hay una disminución de la producción del ATP y obviamente una disminución de la energía requerida para el eritrocito y el tiempo de vida se acorta, ¿no? Y la vía de la fosfato, de la hexosa monofosfato, en esta vía la función principal es la producción del glutatión y evitar el estrés oxidativo, ¿no? Un momento. Hablando sobre la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es el trastorno enzimático más frecuente, afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo y está ligado al cromosoma X, por lo que muchas veces las mujeres o son portadoras o desarrollan enfermedades muy leves y los cuadros más severos generalmente se presentan en hombres. Más o menos cómo funciona, los oxidantes van a generar el peróxido de oxígeno y la glucosa peroxidasa lo que va a estar encargada es de convertir eso en agua. Esto lo utiliza generando o utilizando la reducción del glutatión a glutatión oxidado, ¿no? Para generar esto, se necesita utilizar la formación de NADPH, se necesita el NADPH para generar esto, ¿no? Y para generar el NADPH necesitamos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima está encargada de formar el NADPH, ¿no? Y el NADPH es necesario para utilizar, digamos, todo este proceso, mantener el glutatión reducido en niveles adecuados en el glóbulo rojo, para evitar, digamos, el acúmulo de factores oxidantes y generar la oxidación de la hemoglobina y la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, bueno, la clínica que ya hemos mencionado es la clínica de cualquier anemia hemolítica, y la severidad va a depender de bastantes factores, ¿no? Puede haber pacientes que desarrollen hemólisis agudas, generalmente son pacientes asintomáticos que luego de estar presente o de estar expuestos a alguna noxa o algún evento, generalmente medicación, alimentos, que es lo más común que ya todos conocemos, la exposición a habas o infecciones, generan cuadros de hemólisis agudas. Y hay otro grupo de pacientes que tienen una hemólisis crónica, donde los eventos agudos son un poco más limitados, ¿no? Vamos a encontrar palidez, ictericia, muchos de ellos porque el sistema fagocítico mononuclear está bastante activado, va a generar un hiperesplenismo con una consiguiente esplenomegalia, por lo que la esplenomegalia también es un síntoma frecuente. Como mencioné, la presentación de estas patologías, generalmente luego de la ingestión o de la exposición a una noxa o una droga, va a aparecer súbitamente ictericia, palidez, orinas oscuras y una disminución abrupta de la concentración de hemoglobina, ¿no? Esto es un dato importante, ya que en estos pacientes, en teoría, mantienen niveles adecuados de hemoglobina y la anemia es aguda, ¿no? Al haber esta hemólisis tan severa, puede haber a veces hemoglobinuria y falla renal aguda, ¿no? En algunos casos puede ser leve y autolimitarse, pero en otros casos puede requerir tratamiento médico. Nosotros en la lámina periférica vamos a encontrar en tensiones especiales, en esta tensión supravital, vamos a encontrar la presencia de cuerpos de Heinz, que es la hemoglobina oxidada, que se encuentra depositada en el glóbulo rojo, y en las tensiones normales de Wright vamos a encontrar pues estas células que son las bite cells o células mordidas, ¿no? Que es digamos, una expresión de la hemólisis extravascular producida en el vaso, donde los macrófagos de alguna manera destruyen este tipo de células que tienen estos depósitos de hemoglobina oxidada. Los métodos diagnósticos es la medición enzimática, evaluar la actividad o la producción de NADPH a partir de NADP, y bueno, los estudios genéticos que nos pueden ayudar a ver si hay alguna alteración genética que codifique alguna de estas enzimas, ¿no? El tratamiento básicamente está relacionado a evitar la exposición al factor desencadenante, que es lo más importante, ¿no? Debemos evitar, si ya conocemos cuál es el factor desencadenante, o bueno, hay una lista que ahorita la vamos a evaluar, obviamente debemos evitar la exposición a este tipo de medicamentos. Cuando el paciente tiene una hemólisis intravascular importante, tiene un alto riesgo de injuria renal, por lo que parte importante del manejo es una hidratación agresiva, y frente a un paciente que tiene anemia severa, sobre todo una anemia severa sintomática, la transfusión o el soporte transfusional es lo más indicado, ¿no? Algunos medicamentos asociados a cuadros de hemólisis aguda, como la clorpropamida, dapsona, las fluoroquinolonas, son medicamentos importantes, nitrofurantoína, fenazopiridina, primaquina, rasburicasa, sulfonilureas, el sulfametoxazol también es. Algunas comidas, clásicamente conocemos pues las habas, los compuestos de henna, que son esos tatuajes que hacen así, esos
tintes de tatuajes que utilizan a veces para hacer tatuajes temporales, naftalina, que se utilizaba antes para guardar la ropa, incluso hay evidencia, ¿no?, de pacientes que guardaban su ropa y luego que se la colocaban, producían crisis de hemólisis severas. El otro grupo de enfermedades que vamos a comentar ahora son las membranopatías, y básicamente, bueno, recordemos que el glóbulo rojo tiene una membrana celular anclada a un citoesqueleto, a un citoesqueleto de espectrina, ¿no? Hay varias proteínas que se unen a este citoesqueleto, como la banda 3, que se une junto a la proteína 4.2, a la anquirina, y la otra proteína importante es la 4.1, ¿no? Todas estas son proteínas de anclaje que se unen al citoesqueleto y ayudan a la célula, al glóbulo rojo. Sabemos que el glóbulo rojo su función es transportar oxígeno. Entonces el glóbulo rojo tiene que pasar pues por la microvasculatura, ¿no? Y para hacer esto, pues el glóbulo rojo tiene que ser un glóbulo rojo deformable y esto tiene que funcionar bien. Pero cuando hay alguna mutación o alguna alteración de estas proteínas, pues digamos, esta propiedad se pierde, ¿no? Hay muchos tipos de membranopatías y depende bastante del tipo de mutación que tengan, ¿no? No hay una mutación específica para cada, o una alteración de una proteína específica para cada, digamos, para cada tipo de membranopatía. Más que nada, cuando la alteración es en la membrana, puede generar una esclerosis hereditaria, también la liptocitosis hereditaria, una piropoiquilocitosis hereditaria, que son bastante raras. Y cuando la alteración es sobre todo en la proteína transportadora de iones, una bomba sodio-potasio disfuncional, lo que produce una alteración en la permeabilidad de la membrana. La forma más frecuente de membranopatía es una estomatocitosis hereditaria con sus múltiples tipos o subtipos según las alteraciones que tenga. Como ven, en verdad son muchas patologías y bueno, esta vez vamos a comentar sobre lo más frecuente, que es la esferocitosis hereditaria. Los genes que pueden estar asociados son los que vemos con la espectrina, con la anquirina, con la banda 3, con la banda 4.2, que son las alteraciones más frecuentes. Y se puede clasificar también este tipo de anemia hemolítica según su severidad. Pueden haber rasgos. Generalmente esto no lo sueles encontrar o lo sospechas en un paciente pues que venga a alguna consulta, pero generalmente son pacientes asintomáticos, ¿no? Los cuadros leves, del 20 al 30%, tienen una anemia leve, con una reticulocitosis entre 3 a 6% y una bilirrubina entre 1 a 2. Los cuadros moderados son los más frecuentes, generalmente tienen que tener una anemia moderada a leve, y la bilirrubina está en más de 2 y de repente puedes ver algunos signos clínicos ya de ictericia, ¿no? Y los cuadros severos, pues, es lo menos frecuente, pero hacen anemias bastante severas, con obviamente una reticulocitosis bastante alta y una hiperbilirrubinemia también significativa. Es importante, cuando evaluamos al paciente la historia familiar, a veces el paciente viene a consulta y conversando con los familiares, con la madre o el padre, te enteras que uno de ellos le habían esplenectomizado cuando eran pequeños porque hacían anemias, ¿no? Entonces, es importante bastante conocer la historia clínica o la historia familiar. Obviamente la anemia hemolítica, que ya va a estar presente pues, en todos estos pacientes, en neonatos, puede ser causa de ictericia neonatal, que en ese momento pues, no se identifica como la causa que produce la ictericia, y posteriormente se hace el diagnóstico en los años subsiguientes, ¿no? Los neonatos generan anemias severas durante las primeras 3 semanas, a veces hasta el primer año, y son anemias que persisten debido a que tienen una médula ósea un poco inmadura, un poquito más lenta para reponer el requerimiento de glóbulos rojos, ¿no? En niños y adultos, el diagnóstico a veces es incidental, a veces son pacientes oligosintomáticos que vienen a la consulta, pues, por una ictericia en escleras, no es un Gilbert, entonces en el estudio encuentras un hemograma con algunas alteraciones un poquito llamativas y se encuentra en el diagnóstico, ¿no? En casos bastante leves. Como vemos, las causas son algunas manifestaciones clínicas, la ictericia, la palidez. Es bastante importante la presencia de cálculos biliares, ¿no? Es una característica, incluso hay pacientes que llegan a la consulta diagnosticados por el gastroenterólogo porque son pacientes jóvenes con cálculos biliares y dentro del estudio la sospecha está la esclerosis hereditaria y es el diagnóstico y la causa de la presencia de estos cálculos. Y obviamente la esplenomegalia, como ya mencioné, por la actividad aumentada del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? En una lámina periférica vamos a encontrar la presencia de esterocitos y es muy importante este valor de acá, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que a veces es un valor que no encontramos digamos, un sentido en el hemograma.
pero para este caso en especial, un valor mayor a 36 es muy específico para este tipo de enfermedades. El diagnóstico se hace mediante varios tests, el test de EMA, que es por citometría de flujo, la fragilidad osmótica, que es el que más conocemos, y hay exámenes que no los utilizamos de manera frecuente, como la citometría y el test de lisis en glicerol acidificado. Bueno, ya conocemos el test de fragilidad osmótica. En una solución hipotónica colocamos los glóbulos rojos, hacemos mediciones y obviamente vemos que hay un mayor índice de hemólisis en estos glóbulos rojos. El TSEMA es por citometría de flujo, donde se encuentran poblaciones anormales de glóbulos rojos, y la citometría es, digamos, un estudio interesante, ya que por medio de gradientes de osmolaridad encuentran una curva de osmolaridad y se puede definir, digamos, los tipos de membranopatías, ¿no? Según la curva que presenten, pues encontrar una esteroides hereditaria, una elipsoides hereditaria, o serosidosis hereditaria, etcétera, etcétera. El tratamiento básicamente es, una vez que reconocemos, identificamos la enfermedad, tenemos que evitar las crisis, identificando cuál es la noxa o el agente que estimula, ¿no? Las crisis. La suplementación con ácido fólico, en general en todas las anemias hemolíticas, en cualquier caso de hemólisis, suplementar con ácido fólico es importante, ya que cuando la médula se trata de reponer estos niveles o este cuadro agudo de anemia, a veces hay un consumo excesivo de ácido fólico, y una vez que se consume el ácido fólico, pues la anemia se puede agravar. Entonces la suplementación con ácido fólico es importante, el soporte transfusional si el paciente lo requiere. Lo de la eritropoyetina, pues es bastante, bueno, no hay nada, se puede utilizar, pero no es una indicación frecuente. Y la esplenectomía va bastante bien con este grupo de pacientes que tienen anemias, digamos, de moderadas a severas que no se controlan bien, que requieren a veces transfusiones seguidas. La esplenectomía puede ser una solución importante. Con respecto a las hemoglobinopatías, bueno, son un grupo de enfermedades que básicamente van a comprometer lo que son la formación o las cadenas de globina que forman la hemoglobina. Básicamente la hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina. Generalmente la hemoglobina A1, que es la hemoglobina más común, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada cadena de globina está formada por 4 grupos hemo, que es un anillo de porfirina pues con el hierro, ¿no? Bueno, la función de la hemoglobina ya sabemos que es unirse el hierro con el oxígeno para el transporte y cederlo en los tejidos, y luego recoger el dióxido de carbono para eliminarlo por medio de la vía respiratoria. Entonces, cualquier alteración de estos, o alguna, digamos, falta o dificultad en la producción de alguna de las cadenas de globina, nos va a dar, pues, lo que ya conocemos, las talasemias, que es un déficit en una alteración en la producción, pero tenemos otras alteraciones, otras hemoglobinopatías, donde la hemoglobina se produce, digamos, de una manera normal. Básicamente ya conocemos a las anemias de células falciformes, que en verdad es una sustitución puntual de la tiamina por adenosina, que va a generar una transcripción y una traslación, un cambio del ácido glutámico en la posición 6 por la valina, y lo que va a dar es una hemoglobina normal que no va a servir o no va a funcionar de manera adecuada para transportar el oxígeno, y va a generar pues estas células en os que conocemos, características de la anemia de células falciformes. Bueno, esta vez vamos a conversar un poco de las talasemias, porque hablar de las anemias de células falciformes también es otro capítulo aparte, ¿no? Básicamente las talasemias es una producción, es la producción o la disminución en la producción o la ausencia de una de las cadenas de globina, donde va a haber una proporción anormal generalmente entre las cadenas alfa y beta, y estas cadenas no apareadas van a precipitar, oxidarse y hacer que esta célula, digamos, se destruya. Es, digamos, la única de las anemias hemolíticas que genera eritropoyesina eficaz. Quiere decir que cuando esto sucede en el precursor eritroide que se está formando en la médula ósea, este precursor eritroide se aborta, se destruye y genera eritropoyesina eficaz, aparte de la hemólisis intra y extravascular, ¿no? Esto es interesante conocer sobre el síntesis de la cadena de globina. Tenemos varios tipos de cadenas de globina. Un grupo en el cromosoma 16 y un grupo en el cromosoma 11. En el cromosoma 16 encontramos generalmente 2 genes que codifican las cadenas de globina alfa, y en el cromosoma 11 encontramos los genes que codifican la cadena beta, delta, y 2 genes que codifican la cadena gamma, ¿no? Entonces, hay una serie de combinaciones en la edad adulta. La más frecuente es la hemoglobina A,
que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, más del 95% son este tipo de hemoglobinas. La hemoglobina 2 también se encuentra presente, que son 2 alfa, 2 delta, y la hemoglobina fetal se encuentra bastante reducida, que son 2 alfa, 2 gamma, ¿no? Las otras hemoglobinas están presentes, pero en el periodo embrionario, generalmente hasta las 12 semanas de gestación aproximadamente. Y este es un cuadrito interesante para más o menos evaluar la presencia y en qué momento aparecen cada una de estas cadenas y qué pasaría si también una de estas digamos, no estuviera presente, ¿no? En la edad gestacional vemos que siempre va a estar presente las cadenas alfa, va a estar en un nivel importante la cadena gamma y la cadena beta va a estar generalmente reducida, ¿no? Vemos que la cadena alfa se mantiene durante todo digamos, la vida del paciente y la cadena gamma disminuye generalmente entre 6 a 12 semanas, 6 a 12 meses de edad de vida del paciente. Y es en ese momento en que la cadena beta empieza a aumentar, ¿no? Por eso generalmente, o por esta alteración, las beta-talasemias no se van a expresar, digamos, no van a ser clínicamente tan evidentes hasta luego de las 6 a 12 semanas, porque sí va a haber todavía presencia de hemoglobina fetal en el paciente que puede suplir eso, ¿no? Otro dato interesante es que cuando vemos qué pasaría si borramos pues, la cadena o todas las hemoglobinas, la cadena alfa en la parte gestacional, pues se formarían solamente hemoglobinas con las cadenas que quedan presentes, ¿no? Y vemos que esto también es incompatible con la vida, vemos que acá se formarían tetrámeros de cadenas gamma, que es la hemoglobina BART, y que eso también es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, con este cuadrito más o menos podemos ver qué pasaría si suspendemos o borramos una de estas cadenas y qué más o menos cuáles serían las predominantes y qué parejas se podrían formar, conociendo que estas son las únicas tipos de hemoglobinas en el humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la talasemia alfa, hablamos básicamente de una restricción en la producción de esta globina. Ya sabemos que tenemos 4 genes y pueden haber diferentes tipos de combinaciones según la severidad o la alteración o la cantidad de las mutaciones que encontramos presentes, ¿no? Cuando vemos que hay una deleción de todos los genes del paciente para la hemoglobina, de las cadenas de globina alfa, sabemos que esto pues, es incompatible con la vida. Se forma lo que se forma con lo que queda, ¿no? Que son la hemoglobina BAR, que es un tetrámero de cadenas gamma, y otros tipos de hemoglobinas que no van a servir y generalmente son fatales, hacen hidros fetales y hay muerte intraútero, ¿no? Cuando hay una presencia solamente de una o hay una con una, digamos, que tenga alguna alteración en la formación, generalmente los pacientes tienen anemias moderadas, ¿no? Se puede encontrar que se llama la enfermedad, digamos, el hemoglobina H, que son tetrámeros de cadenas beta. Y estos pacientes, pues, suelen son pacientes que son sintomáticos al nacer, generalmente no requieren transfusiones de manera periódica. La severidad de la anemia puede ser entre leve a severa. La severidad de la anemia convencional puede ser entre leve y severa. Y sí, algunos de estos pacientes pueden tener complicaciones asociadas con eritropoiesis ineficaz, hematopoiesis extramedular, incluso aún sin tener transfusiones pueden tener sobrecarga de hierro en la edad adulta, hepatoesplenomegalia, y algunas alteraciones pues, que ya vamos a ver más adelante sobre algunas malformaciones que genera pues, este tipo de enfermedades, ¿no? Las otras, la alfa-talasemia menor y alfa-talasemia mínima, ya son cuadros un poco más leves, ¿no? Donde vamos a ver anemias leves, sobre todo microcíticas, o a veces incluso no se puede encontrar o no encontramos, digamos, una alteración significativa en el hemograma, y muchas veces el paciente pues, es asintomático hasta la edad adulta, y en algún examen control alguien lo sospecha, le solicita un examen de electroforesis, pues se encuentra alguna alteración, ¿no? Y las beta-talasemias, también pues sabemos que tenemos 2 genes de la beta-globina, y cuando hay alguna alteración, alguna mutación de estos, pues van a generar la enfermedad dependiendo de si hay una deleción completa, una deleción y la presencia, digamos, del otro gen que está alterado y produce hemoglobinas anormales, ¿no?
Básicamente la clasificación es según la dependencia transfusional. Antes se clasificaba en talasemia mayor, talasemia intermedia y talasemia menor. Básicamente ahora la clasificación es según la dependencia transfusional, ¿no? Como mencionamos, cuando hay una deleción de ambos genes de la globina, pues las anemias son severas, hacen hemoglobinas bastante severas, y hay obviamente un aumento de la hemoglobina 2 y de la hemoglobina fetal, ¿no? Que es una de las características importantes. Y el paciente pues tiene bastantes síntomas, hacen un alto requerimiento transfusional con las sobrecargas de hierro posteriores, las malformaciones óseas, que ahorita las vamos a comentar, ¿no? Cuando hay, mutaciones, digamos, que no son tan severas o no comprometen tanto el gen de la globina, el gen de la beta globina, las anemias tienden a ser más moderadas, pero siempre vamos a encontrar característicamente elevación de la hemoglobina 2 y elevación de la hemoglobina fetal, ¿no? Como mencioné, es importante saber la edad de presentación. Las alfa-talasemias pues están desde el nacimiento, las beta-talasemias generalmente entre los 6 a 12 meses de vida van a hacerse más clínicamente significativas, y lo demás pues son síntomas característicos de las anemias hemolíticas, ¿no? Es muy importante algunos datos del hemograma, sobre todo en este tipo de anemias hereditarias. Va a haber un aumento importante de la masa eritrocitaria, ¿no? Van a haber un aumento importante de la masa eritrocitaria. Generalmente se han aumentado los eritrocitos. Generalmente los pacientes tienden a tener anemia. Lo importante en este caso es el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media, que están disminuidos, que van a asemejar bastante a una anemia ferropénica, ¿no? Con un índice de anisocitosis generalmente normal, a diferencia de las anemias nutricionales que tienen índice de anisocitosis bastante aumentados, ¿no? Entonces, en estos casos, lo ideal siempre es, lo primero que tenemos que hacer es descartar ferropenia, ¿no? Porque la anemia ferropénica sabemos que pues, es la causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica, sobre todo en la población pediátrica, ¿no? Pero una vez descartada y con la sospecha clínica, pues lo siguiente es evaluar y descartar que no sea una talasemia. Y es muy característica pues las células en diana, que son las target cells, ¿no? Como vemos en estas imágenes. Las características de los cuadros severos de las talasemias mayores, ¿no? Vamos a encontrar las anormalidades óseas, el cráneo en cepillo. Estas deformaciones generalmente en los huesos faciales van a estar asociados a la expansión de la médula, porque como mencioné, había una eritropoiesis ineficaz y el cuerpo va a tratar de reponer o va a ver que no está produciendo adecuadamente las células de los glóbulos rojos, digamos, o los precursores eritroides, y va a tratar de expandir su capacidad, ¿no? Y al hacer esto, pues va a haber deformación del tejido trabecular, del hueso trabecular, y obviamente la deformación facial que podemos ver en estos pacientes, cuando son anemias, digamos, talasemias severas, ¿no? Bueno, estas son algunas alteraciones, también hay otras alteraciones en otras partes de los huesos, pero algunos dicen pues que la carilla se asemeja a una ardilla. Bueno, el diagnóstico básicamente se hace a través de la electroforesis y el estudio genético del gen de la hemoglobina, de la hemoglobina alfa o la hemoglobina beta, según sea la diagnóstica, ¿no? La sospecha diagnóstica. La electroforesis en un gel de agarosa es básicamente por peso, ¿no? Hay un corrido del tipo de hemoglobina y se separan por peso, ¿no? Y se va evaluando cuál es el tipo de hemoglobina, en qué zona, porque siempre hay un control, en qué zona cae y cuál es la predominancia o la presencia de qué tipo de hemoglobina está en esa zona. Y la cromatografía líquida de alta resolución también puede expresar, ¿no? Acá vemos un pico de hemoglobina fetal, es un paciente que tiene un aumento de la hemoglobina fetal, lo cual es anormal, ¿no? Y como le mencioné, los análisis genéticos ya por secuenciación para evaluar directamente las mutaciones de cada gen, ¿no? Bueno, ese es un algoritmo diagnóstico, ¿no? Como mencioné, cuando uno ya tiene la sospecha, hay que evaluar siempre el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media. Una anemia generalmente son anemias microcíticas hipocrómicas. Se descarta otra causa de anemia y lo principal siempre es descartar pues, que no sea una anemia ferropénica, ¿no? Si hay ferropenia, pues el tratamiento, primero debemos siempre tratar
la ferropenia, ¿no? Si hay cualquier déficit, tenemos que primero corregirlo antes de seguir estudiando. Si el paciente, a pesar del tratamiento, persiste con anemia microcítica hipocrómica, pues se empieza a hacer los estudios, ¿no? O si no hay ferropenia, hay que empezar a hacer los estudios, generalmente se hace una electroforesis, y según la presencia o la presencia de la hemoglobina 2, hemoglobina fetal, podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Como mencionaba, los estudios genéticos es lo último que realizamos, no es algo frecuente que realicemos en la consulta, generalmente lo dejamos en las electroforesis de hemoglobina, y muchas veces incluso las electroforesis de hemoglobina en las consultas no son tan, digamos, específicas, o no nos dan el diagnóstico específico, pero ante la sospecha clínica ya se considera pues como una talasemia, como una hemoglobinopatía, y se trata como tal, ¿no? No, porque el acceso de igual a la secuenciación genética no es sencillo, ¿no? Bueno, las talasemias, sobre todo las talasemias mayores, las talasemias que tienen un alto requerimiento transfusional, tienen bastantes complicaciones a larga data, ¿no? Sobre todo en los pacientes que reciben transfusiones excesivas, va a ser la sobrecarga de hierro que genera toxicidad hepática, toxicidad cardíaca en los órganos endocrinológicos. Va a haber alteraciones de crecimiento, y esto puede ser por muchos factores, ya sea por la anemia crónica, por el estado hipermetabólico del paciente, por la misma eritropoyetina ineficaz que tiene, los déficits nutricionales, por las endocrinopatía, o la misma quelación que se utiliza con el desferasirox también puede alterar o tener un papel en esto, ¿no? Recordemos que estos pacientes también es un estado de hipercoagulabilidad, por lo que la trombosis también puede ser una complicación. Y así como los pacientes que presentan anemia de células falciformes, que suelen tener úlceras en miembros interiores, úlceras en piel, estos pacientes, cuando son cuadros severos, también pueden tener úlceras generalmente asociadas, o se les atribuye esto a los estados de hipoxia que tienen los pacientes. Y para completar o para terminar el tema, vamos a hablar algo breve sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta enfermedad es una enfermedad clonal de la misma célula hematopoyética, donde adquiere una mutación en el gen PIHA, que es un gen que ancla las proteínas a la membrana celular. Estas proteínas generalmente son diversas proteínas que intervienen, digamos, digamos, en la comunicación de las células, pero las más importantes es la CD55 y la CD59, ¿no? El CD59 lo que evita es la unión del complemento, el glóbulo rojo, y evita la formación del complejo ataque membrana, que obviamente si es que esto se forma, ¿no? Va a generar poros en el glóbulo rojo y lo va a destruir, ¿no? Al no haber PIG-A, no se une o no tiene un CD59 en la superficie de membrana, y este glóbulo rojo es más propenso a la destrucción por el complemento, ¿no? Y a generar hemólisis intravascular. Y el CD55 lo que hace es evitar que el complemento 3 se quede pegado al glóbulo rojo, y esto sea, digamos, reconocido por los macrófagos del sistema fagocítico nuclear, y produzcan una hemólisis extravascular en el vaso, ¿no? Entonces, generalmente las hemólisis en estos pacientes son mediadas por complemento, por la falta de algunas proteínas no sobre las proteínas, sino sobre el ancla de estas proteínas a la membrana celular. Generalmente esto no se ve en pacientes pediátricos, ¿no? Hay casos muy raros, ¿no? Generalmente son en pacientes mayores. La mortalidad es atribuible a las trombosis y las citopenias. Estos son algunos de las clínicas, de la clínica más importante: la hemoglobinuria, la trombosis, y está bastante asociado a las aplasias o los síndromes mielodisplásicos, ¿no? O las insuficiencias medulares en general. Tanto que cuando tenemos un paciente con insuficiencia medular, con un paciente con anemia plástica, siempre descartamos la presencia de un clon HPN, ¿no? Que puede haber estado asociado a la generación al desarrollo de esta insuficiencia medular. ¿Quiénes deben ser estudiados para esta enfermedad? Los pacientes con hemoglobinuria, los pacientes pues que tengan una hemólisis intravascular no inmune y que se descarta todo lo demás, ¿no? Las causas más comunes, los pacientes que hagan trombosis en localizaciones infrecuentes, como mencioné, los pacientes que tengan insuficiencias medulares como anemias aplásicas, síndromes mielodisplásicos, etc. El diagnóstico básicamente es por citometría de flujo.
que es lo más sencillo y es lo más específico para definir estas patologías, ¿no? Entonces se estudian algunas, digamos, proteínas de membrana dependientes del PIHA, ¿no? Y al encontrar, digamos, la ausencia, pues se puede concluir, digamos, en el diagnóstico de esta enfermedad. Y el tratamiento, cuando son cuadros, digamos, no tan severos o hemólisis no tan severas, sobre todo sintomáticos, transfusiones, a veces puede utilizar anticoagulación oral, anticoagulantes orales, si el paciente lo requiere, si tiene un antecedente de trombosis, corticoides, suplementos o algún hematínico. Cuando el paciente tiene un cuadro severo, pues ya sabemos que el único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y bueno, el eculizumab, que no, bueno, se utiliza generalmente en ensayos clínicos porque los pacientes que utilizan esto tienen alto riesgo de infecciones por meningococo y hasta muerte por esto, que es un anti-C5 que se puede utilizar en el tratamiento de la hemoglobinuria parasítica nocturna, pero digamos que igual no, nosotros no tenemos acceso a eso, ¿no? Y bueno, eso más o menos fue un resumen breve sobre los diversos tipos de anemias hemolíticas no inmunes. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que deseen que vuelva a comentar, pueden hacérmelo llegar. Si alguien tuviera alguna pregunta, podría hacerla activando su audio o a través del chat. Bueno, doctor, creo que no hay preguntas, ha quedado todo muy claro. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Como mencionaba al inicio de la exposición, esperamos no sea la última vez que acepte nuestra invitación. Sabemos que está dispuesto a responder cualquier duda que tengamos. Así que muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes, gracias por su tiempo y bueno, cualquier cosa que les pueda ayudar, no hay ningún problema. Listo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos los que han participado.